días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Amanecimos vivos, mis amados hermanos. Creo que es razón suficiente para darle gracias a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por el honor y el privilegio que nos concede de que nuestros ojos se abran, de poder tener la capacidad de oír tu palabra, de poder entenderla. Gracias porque creemos firmemente que el plan y el propósito eterno que tienes para con cada uno de nosotros todos los días se cumple, Padre amado. Gracias por permitirnos disfrutar este día. Gracias porque creemos que esta palabra, Señor, bendecirá mucho nuestras vidas y producirá en nosotros el efecto para el cual tú la has enviado. Porque tu palabra así lo dice, que una vez que tu palabra sale de tu boca no vuelve vacía, sino que harás lo que tú quieres y será prosperada para lo que ella ha sido enviada. En el nombre de Jesús bendigo cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentre, sean bendecidos ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y estoy seguro que ha venido bendiciendo mucho su vida. Gracias a aquellos que nos escriben y nos animan, que han venido aprendiendo mucho, que han venido siendo muy edificados a través de esta palabra. Estamos hablando acerca de participantes de su santidad. Y siempre quiero empatar el punto que sigue diciéndoles esto, que lo dije en los otros estudios anteriores. Estamos diciendo, basado en el estudio completo, que Dios es el único realmente que puede producir santidad en la vida de cada uno de nosotros, y lo hace haciéndonos partícipes de su santidad, de su naturaleza divina. Y les hablé de que Dios nos deja recursos que los llamo recursos incomparables, que son muy reveladores, y les expliqué del primer recurso que Dios Padre nos dejó y fue su Hijo. Eso lo estudiamos en el día de ayer, dimos los textos y explicamos lo que Dios nos proveyó en su Hijo. Hablamos de que nos proveyó obediencia, nos proveyó consagración, nos proveyó lo que es su sangre. El segundo recurso que Dios nos proveyó, y es el que vamos a estudiar hoy, es el Espíritu Santo. Es el segundo recurso, y permíteme usar esta palabra, incomparable. Me gusta mucho usarla para que usted entienda es que realmente no hay forma de comparar estos recursos que Dios Padre nos da a través de su palabra. Nos muestra la palabra y nos da el Hijo, y ya le mostré los textos, y nos deja el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16? Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice: mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Note esto, el apóstol Pablo, él usa el término y dice, estoy un poco atrevido, y permítame usar esto: Dios me escoge por su gracia a pesar de mi pasado. Dios me establece como ministro y me envía a predicar el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos, y dice para que los gentiles se conviertan en esa ofrenda agradable. ¿Cómo nosotros nos convertimos en ofrenda agradable? Cuando somos santificados por medio del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, no presencia, presciencia. Esto significa el conocimiento de las cosas anticipadas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean
multiplicadas. Note todo lo que Dios nos proporciona. Por eso el texto de Pedro que leímos al iniciar, segunda de Pedro del 1, el capítulo 1, versículo 3 y 4, habla que dice que Dios nos dejó grandísimas promesas. Usa ese término, grandísimas promesas. ¿Qué más grandísimas que el Hijo? ¿Qué más grandísima que el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos santifica para obedecer, para ir obedeciendo, que es lo que dice la palabra. Así que estos textos que le acabo de leer dejan muy en claro que el recurso que Dios nos ha dejado para santificarnos es su propio Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Juan capítulo 16, versículo 7 al 11 dice, pero os digo la verdad. Note esto, qué hermosura. Dice el Señor, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces note que el Espíritu Santo, el Señor dice que nos conviene. Jesús dice, es como cuando le digo a usted, uso el término, venga, acompáñeme a mi casa, que le conviene. Es decir, es un término que usamos para decir que ese conviene, hay algo que le va a beneficiar a usted, que le va a convenir, que le va a aportar, llámelo sorpresa, llámelo algo que lo va a ayudar a su propia vida. Entonces el Señor usa ese término y nos dice, les voy a decir la verdad, yo me tengo que ir, pero a ustedes le conviene. Porque los discípulos dijeron, no, pero ¿por qué te vas a ir? Quédate con nosotros. No, a ustedes les conviene más bien que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo viene y Él va a comenzar a operar en la vida de ustedes. El Espíritu Santo los va a convencer, les va a mostrar el estado espiritual, los va a amonestar, los va a reprender y nos va a decir si estamos obrando mal. Entonces note qué maravilloso tener al Espíritu Santo que nos dice cómo vamos en la vida cristiana. Usted, por eso es lo lindo, usted no necesita ni tener un policía ni nadie quien le esté persiguiendo, porque el Espíritu Santo es suficiente para hablarnos a cada uno de nosotros y decirnos cómo estamos. Por eso yo me atrevo a decir, nadie que haya caído jamás podrá decir, a mí nadie me dijo nada. Yo no fui reargüido por nadie, a mí el Espíritu Santo nunca me dijo. Es como cuando nosotros usamos mucho el término, oh, el hermano Julano de tal cayó, o el pastor Julano de tal cayó. Entonces yo siempre digo, bueno, no, él no cayó, él venía cayendo. Porque uno no va caminando por la vida y cae así de repente. No, el enemigo comienza poco a poco, poquito a poquito, poquito a poquito. Y cuando nosotros vamos abriéndole la puerta al enemigo, el Espíritu Santo va redarguyendo y va diciendo, estás obrando mal, lo estás haciendo mal, tienes que arrepentirte, tienes que volver al Señor, porque el Espíritu Santo va a trabajar para que nosotros alcancemos esa santificación. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos muestra el camino, nos conduce para que nosotros vamos en búsqueda de la santidad de Dios. Así que, es más, la misma Biblia dice que nos guía a toda verdad para encontrar al Dios santo, al Jehová, que dice la Biblia que nos santifica. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Entonces no le parece muy extraordinario nosotros tener todos estos recursos para poder mantenernos en esa santidad que Dios quiere? Si ve que no se trata de una vestimenta o de apariencias externas como uniformando a los cristianos, como uniformándolos y que tengan una apariencia externa de santidad. No, esto es algo más profundo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro ser interior, guiándonos, conduciéndonos a toda verdad y sin necesidad de demostrar ante la gente, mire cuán santos somos. El Espíritu Santo comienza a enseñarnos, a hablarnos.
Y esto es extraordinario. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos enseña a través de la palabra. ¿Qué dice Juan 14:26? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará en mi nombre, Él, oiga qué hermosura esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si el Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos convenía, ¿por qué nos descuidamos tanto en la relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no seguimos el orden que Dios estableció? El Espíritu Santo, Él les va a guiar, Él los va a convencer. Sintonicen su oído a la voz del Espíritu Santo. Él nos enseñará a ser un buen cristiano, a ser un buen esposo o a ser una buena esposa, a ser un buen hijo, a ser un buen patrón, a ser un buen trabajador, un buen líder, un pastor, una buena mamá, una buena pastora, una oveja, un empresario. El Espíritu Santo se encargará de enseñarnos todo esto. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros mismos tratamos de establecer nuestras reglas diciendo así tiene que ser. Y ahí es donde se mezcla tanto lo humano, ahí es donde vienen esas cosas que se convierten en legalismos y en cadenas que indudablemente nos atan, no nos dejan vivir un evangelio libre, porque no permitimos que sea el Espíritu Santo que nos redarguya, que nos diga lo que estamos haciendo mal. Entonces es muy importante conectarnos con el Espíritu Santo y a través de lo que la Biblia dice, Él les va a enseñar. Es más, pero es que a mí se me olvidan las cosas, yo no soy bueno para recordar. Note esto, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, ¿a quién tenemos que orar nosotros? ¿A quién tenemos que mantener una buena comunión con el Espíritu Santo? Él nos va a recordar, aunque obviamente tenemos la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero a veces el que trae beneficio a nuestra vida para revelarnos el corazón del Padre es poco lo que nos conectamos con Él. Entonces estamos perdiéndonos el privilegio de que Él nos guíe, de que Él nos enseñe, de que Él nos redarguya, porque de alguna manera le ponemos mute o mute a la voz del Espíritu Santo y comenzamos a movernos por sentires. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Cuál verdad? A la verdad de la palabra. Pero ¿qué hace al cristiano? Es que yo siento esto, es que yo siento, y en las iglesias se manejan mucho los sentires, y a veces los sentires son más corazonadas y son más direcciones humanas que lo que el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad y te va a mostrar el corazón del Padre. Así que yo te invito a que medites en este otro recurso que es extraordinario para nosotros estar en esa santidad que Dios quiere. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.